Hola a todo el mundo, buenas tardes, bienvenidos al directo de Forbes, a este Forbes Live, el canal de directo de nuestra marca en Instagram. Hoy es 30 de abril, son las 6 menos 5 de la tarde, se acaba el mes, se acaba este mes que Sabina decía que nos habían robado, pero no estoy del todo de acuerdo porque yo creo que una experiencia como esta nos va a dejar un pozo muy interesante y que no solo las experiencias positivas son las que dejan huella, a veces las experiencias positivas dejan una huella menor. En todo caso, hoy es el último día del mes, así que es el último día que puedo recomendaros estas dos revistas, la edición en print y en digital de Forbes y Tapas, la revista que tenéis ahí detrás, por primera vez en nuestra historia, y yo creo que la historia centenaria de Forbes América, comparte portada con tapas con este mensaje: esta revista es tu casa. Podéis conseguirlas en el kiosco porque a partir de el mes de mayo, que el próximo fin de semana, este fin de semana, llegarán las revistas de mayo. Solo yo y nuestro equipo conocemos las portadas aún. Si no encontráis las revistas en el kiosco, podéis descargarlas en spaymedia.es, que a través de Cinio podéis tener una lectura gratuita de la publicación. El otro día decía alguien, y me gusta repetirlo, que vivimos en un momento en el que hay más directos que personas, ¿no? Todo el mundo emitiendo en directo, todo el mundo comunicando con alguien. Es una manera, supongo que alguien publicará algún día un ensayo o un artículo de escapar de nuestro propio confinamiento y, y también es una manera de generar contenidos para Instagram, que hace un buen negocio de ello. Hoy seguro que con nuestra invitada podemos charlar de este tipo de cosas. El motivo de los Forbes Live, que se han convertido en un referente en el sector, es testar cómo va la economía, por qué nos están pasando estas cosas, cómo vamos a salir de esta, cómo vamos a gestionar el dinero, lo que comenzó nuestro dinero, nuestra vida doméstica, nuestro trabajo, lo que comenzó siendo un problema sanitario y se ha convertido a todas luces, además de un problema sanitario y en una gran tragedia mundial, en un problema económico de magnitudes inimaginables. Ahora mismo, según hablo con vosotros, o un minuto antes de conectarme, la portada del País contaba que la caída de la economía española estaba en el 5,9, me parece recordar, lo nunca visto en la historia. Es seguro que vamos a recuperarnos de esto, lo que no sabemos es cómo y no sabemos cuántos compañeros, cuántos compatriotas vamos a dejar por el camino. En estas últimas semanas he tenido la oportunidad de charlar, podéis encontrar estas conversaciones en forbes.es, con gente muy interesante y la que viene hoy promete estar a la altura. Me lo he apuntado para no olvidarme de nadie. Comenzamos hablando con Íñigo Meirás, CEO de Logística, el 31 de abril. Luego continuamos con Jaume Miquel, presidente y consejero delegado de Tendam. Después charlamos con Antonio Huertas, presidente y consejero delegado de Mafre. Hablamos de salud y de salud digital en plena pandemia con Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas. El siguiente fue también un tema sanitario y de compromiso social, con el doctor Josep Santacreu, consejero delegado de DKV. Hablamos de comunicación, de empresa y de negocio con José Antonio Llorente, presidente y creador de Llorente y Cuenca, ahora más pequeñito, han reducido las siglas y su nombre comercial es JIC, desde su confinamiento en Miami. Hablamos con Federico Linares, el presidente del San Jaume, hablamos de empresa y hablamos también de rock and roll, porque es un gran guitarrista. Hablamos con Fernando Encinar, uno de los cofundadores de Idealista, junto con su hermano, un portal y un servicio que yo creo que todos hemos utilizado y que tiene unas ideas muy claras sobre cómo viviremos en el futuro, cómo bajarán los alquileres o los precios de las propiedades, qué pasará con las ciudades en los próximos años. Hablamos con un gran emprendedor, con Álvaro Cebrián, el propietario también, con su hermano y con su padre de El Ganso. Hablamos de su súper éxito y cómo Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton y del conglomerado de Louis Vuitton, compró parte de la compañía y cuando habían pasado unos meses, ellos, los dueños del Ganso, Álvaro y Clemente,
y su padre decidieron que debían recuperar el tanto por ciento de la compañía que le habían vendido a Arnault y recuperar la esencia de la marca. Súper interesante la conversación. Hablamos con Abel Matutes y pudimos felicitarle por haber sido, junto con Quique Sarasola, dos de los hoteleros en ceder sus hoteles y medicalizarlos para solucionar el colapso de la sanidad. Y hablamos del turismo en España, en el Mediterráneo, en Ibiza y también en el Caribe. Este año Abel Matutes, hijo, ha cogido la presidencia del Grupo Palladium en el año que se celebra el 50 aniversario de la compañía. Hablamos con Miguel Vizcaíno, el cerebro de señora Rushmore, el autor de las campañas legendarias del Atlético de Madrid. Nos contó que cuando el Atleti perdía se tiraba 2 días cabreado. Hablamos de comunicación, hablamos de marca, de publicidad, de la Gran Vía. Hablé con Javier Senet, presidente de Cruz Roja, impresionante, casi 43 años, si no me equivoco, dentro de la institución, de cómo aprendieron de la crisis del ébola a la hora de gestionar esta pandemia, de cómo colaboran con el gobierno, de cómo colaboran con otros países, de lo que le dijo su homónimo en Cruz Roja China y en la Media Luna Roja. Impresionante el trabajo de Javier Senet. Hablamos con Dimas Jimeno, presidente del Corte Inglés, expresidente del Corte Inglés, sobrino de Isidoro Álvarez, el gran, legendario empresario que fue presidente y propietario del Corte Inglés. Hablamos de su compañía de aceleradora de startup. No se pierdan el trabajo de Dimas en las redes, sobre todo en LinkedIn, reseñando cada uno de los avances que se producen en el mundo del retail a nivel mundial. Hablamos con Gabriel Escarrer, copresidente de Meliá, hijo de Escarrer, el célebre apellido familiar hotelero que en 1956 montó una compañía que hoy tiene 380 hoteles y 42.000 empleados. Hablamos de los consejos y de cómo veía él el regreso del turismo a nuestro país. Hablamos de sus 4 hoteles en China. Difícil de resumir una conversación tan intensa como la que tuvimos con Gabriel Escarrer. Os recomiendo que la reviséis. Hablamos ayer, me parece que fue, sí, efectivamente, con Miguel Carsi, de automoción. Miguel Carsi es el presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus, una compañía japonesa. Hablamos de la cultura japonesa a la hora de gestionar esta pandemia, hablamos de los nuevos motores híbridos, hablamos de cómo los chavales ahora mismo lo primero que quieren no es comprar un coche, aunque sea de segunda mano. La próxima semana, el martes, tendré la ocasión de hablar con una persona que considero mi amigo, Alfonso Rodés, de la familia Rodés, presidente de Havas, la gran central de comunicación y de medios que pertenece al conglomerado francés Bolloré, al cual pertenece también Universal Music y otras tantas compañías. El miércoles hablaremos con Jesús Gil, hijo de Jesús Gil y propietario de Gilmar. Hablaremos de inmobiliaria, socio de Manuel Marrón. El jueves hablaré con Jaime Jaraiz, presidente de LG. Hablaremos de cómo los coreanos y la cultura coreana nos debería haber enseñado de cómo gestionar esta pandemia, y le preguntaré muy directamente cómo es tener a los coreanos de jefes, ¿no? Y estamos reagendando día con Ezequiel Safir, director general, consejero delegado, de Open Bank, con Víctor del Pozo del Corte Inglés, con Josu Johnny Maz de Repsol, etcétera, etcétera. La verdad que estas conversaciones están siendo un aprendizaje de lujo. Hoy, por primera vez, y os pido disculpas por ello, tenemos a una mujer después de, creo que 13 hombres, lo que yo debería esconder en vez de presumir, pero cuando lo digo es porque soy consciente de que esto lo hemos gestionado mal, se nos han ido acumulando los nombres y la agenda a medida que el formato crecía. Hoy voy a hablar con Fuencisla Clemares, a la que conozco, con la que he tenido la oportunidad de charlar varias veces, y que es la directora general de Google España. Tengo tantas cosas que preguntarle que os pido disculpas porque la media hora en la que habitualmente intento ceñirme, como mucho 35 o 40 minutos, porque es lo que aconseja el formato que estemos aquí charlando, se nos quedará pequeña ante la gran palabra del momento, una de las grandes palabras del momento, que se llama Google. Voy a ver si consigo que la técnica me sea benévola,
hablaré con Fuencisla, intentaré incorporar algunas de vuestras preguntas si es que esto no funciona demasiado rápido y no se me escapan. Bueno, parece que Fuencisla está aquí y voy a ver si consigo. Ya lo estoy llamando. Hola, Fuencisla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, bien hallada. ¿Qué tal estás? Perfectamente. ¿Los tuyos? Y los míos, gracias a Dios, todos estamos sanos, que ahora mismo es lo más importante. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por atendernos en esta conversación vespertina, en la que, bueno, yo creo que tú supones que eres una de las personas con las que la gente más quiere hablar, porque claro, representas eh, una de las marcas, bueno, no digo la marca, porque también estaría Amazon, también habría otras marcas, ¿no? También estaría Apple, no sé, pero generalmente tecnológicas a las que todo el mundo quiere saber algo más, ¿no? Entonces Sí, te voy a empezar preguntando no sé si es la pregunta que debo hacer, pero es la primera. ¿Tú te buscas a ti misma en Google? sí, claro, yo me busco y a ver qué es lo que sale. ¿Y cada cuánto lo haces? Pues no sabría decirte, quizá cada 3 o 4 meses, porque tampoco cambian tanto los resultados que aparecen. Y eso es recomendable, porque por ejemplo, que lógicamente tengo una vida pública, profesional, claro, no personal, pero no sé por qué, pero a mí no, yo no me busco, a mí no me apetece saber lo que sale, aunque controlo bastante lo que emito, ¿no? Pero tú ¿por qué te buscas? Bueno, pues porque al final cuando yo te diría que la primera página de resultados de Google es un buen reflejo quizás de la marca personal, ¿no? Que estás Mm, mm. transmitiendo. Igual que lo es de una marca, ¿no? Cuando buscas una marca, pues lo primero que sale en Google tiene un fuerte impacto en qué se conoce de esa marca, qué se sabe de esa marca y cuál es la imagen quizás que proyecta esa marca, ¿no? Y entonces yo creo que es bueno revisarlo, que es bueno sentirse cómodo con lo que sale ahí y que es bueno gestionarlo. Oye, pues me has convencido, el argumento es clarísimo. ¿Hace cuántos años llevas en Google? En Google llevo ya son más de 10, como directora general 3 y medio. Y la pregunta que te voy a hacer ahora tiene trampa, pero no lo hago para pillarte ni nada, pero ¿se puede ir a alguna otra empresa después de Google a trabajar? Y no pretendo que digas algo que no debes decir, pero No, yo creo que sí, cada momento profesional tiene su reto, ¿no? Y una vez que cumples tus retos, yo creo que hay muchas otras oportunidades muy bonitas dentro de Google y fuera de Google. Y lo que hay que decidir es cuál es el momento de dar ese paso. Y es como yo siempre he gestionado mi carrera. He trabajado en empresas estupendas, pero bueno, cuando he sentido que era el momento de coger un reto nuevo y de crecer, pues es cuando he hecho el cambio. Mientras Google me vaya dando esa oportunidad, perfecto. Y cuando sienta que puedo tener otras oportunidades más interesantes en otros sitios, será el momento. oye, ¿tú sabes cosas que nosotros no sabemos? No creo. Bueno, seguro que sabes, pero yo me refería a Google. Es decir, lo que Sí, quiero sí, decir ya. es, sí, no, pero te lo digo de verdad que lo digo con toda inocencia. Lo que quiero decir es que como usuario, como lo son la gente que nos escucha, que nos lee, que nos sigue, ¿no? Como un usuario acérrimo de Google, eh, tenemos la sensación de, o yo hablo personalmente ahora mismo, de que hay un cierto gran hermano y que hay una posición de predominio tan grande, eh, que probablemente, no sé, da la sensación de que se me pierde algo, que no puede ser todo tan sencillo. No sé si sois vosotros conscientes de de la posición de dominio, y lo digo todo entre comillas, porque no estoy haciendo una pregunta tramposa, de dominio que tiene el buscador, ¿no? Y del perjuicio que puede tener. No le pasa únicamente esto a Google, le pasa a otras empresas también, ¿no? Bueno, somos conscientes en la medida en que cada vez y como empresa grande y empresa que tiene éxito sentimos que hay un mayor escrutinio Ujú. por parte de distintas instituciones y somos conscientes de que tenemos una fuerte responsabilidad como compañía, pues porque tenemos muchos millones de usuarios y lógicamente somos responsables de todos esos distintos servicios que tenemos, ¿no? De la información que compartimos con ellos y del impacto que esto pueda tener.
y ese es el sentimiento que tenemos, ¿eh? De una tremenda responsabilidad, pero por los millones de usuarios que tenemos. Yo no diría por una posición de dominio, sino porque nos debemos a ellos y porque en este sector todo está a un clic de distancia. Entonces, en la medida en que puedas defraudar a tus usuarios, les pierdes muy rápidamente, ¿no? Que no innoves suficientemente rápido o que puedas, bueno, pues cometer un error, como a veces se pueden cometer, pues eso, pues lógicamente hace que tu base de usuarios se pueda mover muy rápidamente de un servicio a otro. Como máxima ejecutiva de Google en España, ¿a quién reportas? Yo reporto al presidente de Europa. Ujú. Y el presidente de Europa lleva todo. ¿Cómo está dividido el mundo para Google? ¿Es el Europa en el sentido Tenemos, tradicional, geográfico o sí, no? sí, tenemos tres grandes regiones que son Américas, Europa, Middle East y África, y luego toda la parte asiática. Entonces mi jefe es el que lleva Europa, Middle East y África, realmente Matt Britton. ¿Y dónde está él? ¿Dónde está la oficina? ¿Está en Él Londres? está basado en Londres. Ujú. ¿Qué piensan en Londres de la central de nuestro mercado? Cuando Pues te mira, analizan, España, ¿cómo se nos ve? eh, mira, Google España, te diría lo primero, se ve como una organización que es realmente muy innovadora. Y esto a veces sorprende cuando lo Ujú, cuento. ujú. Pero yo he compartido esta idea con otras multinacionales y es un tema que sale de forma sistemática y bastante constante. ¿Por qué? Porque somos un mercado mediano. Si tú te comparas, ¿no? Los grandes mercados, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, son grandes mercados. Em, pero España, Italia, Francia son mercados más medianos, donde muchas veces no contamos con los mismos recursos que cuentan los mercados grandes, y eso nos obliga a ser muchísimo más creativos en las formas en las que hacemos las cosas, y eso genera muchísima innovación. Y la percepción que hay en Google de España es que es un mercado donde se genera muchísima innovación que luego exportamos a Europa y que exportamos al mundo. Y yo creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de esto, ¿no? Un mercado donde colaboramos mucho y yo creo que es esa cultura que tenemos, donde trabajamos mucho más en equipo y donde una vez más, como tenemos pocos recursos, la colaboración hace que seas más eficiente, que seas más innovador. Yo te diría que estas son quizás dos grandes etiquetas que tenemos ¿Cómo puede en ser que Google en Google tenga España. pocos recursos? Bueno, pues porque al final es una empresa y tienes que tomar decisiones que tienes que buscar eficiencias, ¿no? Y al final pones recursos en los mercados más grandes, donde hay más volumen de negocio y, y no puedes invertir de forma inconsciente, ¿no? Tienes que buscar los números, tienes que buscar la productividad y en ese sentido somos como una empresa totalmente normal. Cuando dices que sois una empresa totalmente normal, yo soy editor. Por explicar mi trabajo primero, mi trabajo es hacer que la editorial sea lo más influyente posible y lo más rentable posible. Las dos cosas. Si solo es muy rentable y no tiene ninguna influencia, pues soy un editor hueco. Y si soy muy influyente, pero mi editorial está en quiebra, pues obviamente no sobreviviré. ¿Cómo se mide tu gestión o la gestión de un país? ¿Por beneficio o por...? Mira, bueno, lo primero que miramos es el usuario. Eh, Como te decía al principio, ¿no? Nuestro cliente, si quieres, es el usuario. Entonces, ¿cuál es el nivel de uso que tienen nuestros productos? Eh, y que realmente haya una gran adopción de esos productos y que esos productos generen fidelidad, generen recurrencia. Porque lo que nosotros buscamos en la misión de nuestra compañía es que la tecnología ayude a hacer la vida más fácil a las personas. Si esa tecnología funciona bien, traerá más usuarios y traerá mayor uso, ¿no? Y eso es, si quieres, la primera obsesión de la compañía. Luego, cuando hablamos, hay otro tipo de clientes dentro de la compañía que son los anunciantes, que realmente son los que generan el negocio. Y lógicamente ahí lo que nosotros estamos mirando es pues la evolución de esos ingresos y asegurar además que son ingresos que son sostenibles en el largo plazo y por lo tanto que esos ingresos publicitarios que gestionamos estamos siempre muy enfocados en que traigan rentabilidad para el cliente y que sean sostenibles y que por lo tanto nuestros anunciantes
tengan muy claro qué objetivo publicitario tienen y que esas campañas están funcionando y están funcionando cada vez mejor. Uno de los, no sé si la palabra es rumores, pero uno de los rumores del mercado es que empresas como Facebook, por la que obviamente no te voy a preguntar, o Google podrían entrar en el futuro en la banca, a dar servicios financieros. Eh, ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, está ese rumor y que también vamos a ser un distribuidor y vamos a vender coches, y, ¿no? O Ujú. sea, Sí. yo te diría que en todos los sectores siempre se produce ese comentario. Y la respuesta que yo siempre doy es que nosotros lo que somos es una empresa tecnológica que lo que realmente quiere es trabajar con las distintas industrias para ayudarles a acelerar su transformación digital, ¿no? Y lo que queremos es ser su partner tecnológico. Seas un distribuidor, seas un banco, seas una telco, seas una empresa de automoción, ¿no? Eh, y esa es realmente nuestra misión cuando trabajamos con las distintas industrias y eso es como queremos que nos vean. Ni queremos ser un distribuidor, ni queremos ser un banco, ni queremos ser una empresa de automoción. Lo que pasa es que es cierto que quizá cuando empiezas a profundizar en determinadas industrias y con la visión que nosotros tenemos de la tecnología, sí que vemos que, y con nuestra capacidad, si quieres, de innovación, que a veces somos capaces de hacer desarrollos tecnológicos y no innovación que permite resolver problemas que son muy grandes, ¿no?, en la industria y que te permiten abordarlos de forma totalmente distinta. Nuestra idea es que cada vez que hacemos esto vayamos siempre de la mano en la industria para implementar todo esto, ¿no? Y puede ser el caso si piensas en los coches autónomos. Pero ¿cuál es nuestra idea? Una vez más, colaborar con la industria, hacer partnerships bastante profundos, ¿no?, con la industria para ayudar a transformar esa industria y a digitalizarla lo más rápido posible. Oye, en los países en los que no hay libertad de prensa, o digamos, bueno, no sé, por ejemplo, el caso de China, que lo tenemos todos tan cerca, eh, uno puede acceder a Google con la misma libertad y encontrar los mismos contenidos con los que accede aquí o no. Bueno, No, nosotros en Google Search no estamos presentes en China, nos fuimos hace ya bastantes años, yo creo que fue por allá por el 2012, porque bueno, nuestros productos estaban, ¿no?, estaban, digamos, vetados en cierto modo, querían poder controlar las respuestas que dábamos y nosotros es bueno, pues una línea roja que no queríamos cruzar. Y nuestros productos en China no están disponibles. ¿hay más países así? Pues probablemente Corea del Norte. Ujú. Eh, Háblame de la regulación, que es otro de los temas que se habla habitualmente y no tengo la información completa. O sea, ¿tú crees que el inmenso posicionamiento que tiene Google acabará un día siendo regulado de alguna manera por la Comunidad Europea o por otros, bueno, por Estados Unidos probablemente no, pero o quizás sí, no sé. Bueno, hoy por hoy estamos siendo regulados en muchos aspectos. Y creo que cada vez más, ¿no? Como decíamos, bueno, pues somos grandes, tenemos éxitos y entonces cada vez estamos sometidos a mayor escrutinio. Em, Creo que también nos hemos desarrollado en una industria donde ha evolucionado tan rápido que la industria ha ido más rápido que el regulador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el Ujú. regulador cada vez está haciendo un ejercicio, ¿no?, más importante en este sentido. Si piensas en la ley de protección de datos, eso es regulación, se está hablando cada vez más de privacidad y estos son temas que van a venir cada vez más, ¿no? Y nosotros además pensamos que es importante regular, porque a veces lo que ha pasado es que la industria se ha tenido que autorregular en muchos aspectos, porque como decíamos, ¿no?, evolucionaba tan rápido que el regulador venía por detrás y nosotros pensamos que es mejor que en ese sentido haya una regulación, ¿no? Lo que pasa es que también lo que nosotros defendemos es que hay que regular pues con mucha cabeza, con mucho conocimiento y teniendo un conocimiento profundo de cuáles son esas dinámicas para asegurarnos que la regulación no genera consecuencias que no son las que prevén o las que pretende, ¿no?, de provocar la regulación. Y para nosotros esa es la clave, de dónde está ese equilibrio regulatorio para asegurarnos que ni matas el desarrollo, ni matas la innovación, ni matas el crecimiento, ¿no? ¿Esa es una Y ese discusión es más el equilibrio europea? fino. Perdón, ¿es una discusión más europea o más americana?
Yo creo que es una discusión más europea, porque bueno, Europa tradicionalmente yo creo que es conocido por ser más regulador en ese sentido que Estados Unidos. ¿Cuál es, cuál sería la diferencia entre el servicio que da Google y el servicio que da Amazon si decidiera Amazon prestar un servicio únicamente de buscador y no de venta de producto? Pues es una gran pregunta. Yo creo que en el fondo poca. Si lo piensas bien, y siempre se dice, no, Google es el gran buscador. Ojo que hay otros. Eh, y creo que Amazon es un gran buscador de productos. Y mucha gente lo utiliza para buscar y termina comprando. Y hay otros que lo utilizan para buscar y compran luego en otro sitio, para buscar y comparar y buscan Mm, en otros sitios, ¿no? ujú, Y en el fondo esto pasa con todos los grandes marketplaces en la industria donde estemos hablando, los grandes agregadores. Booking es un gran buscador de hoteles, ujú. o Skyscanner es un gran buscador de vuelos, El Tenedor es un gran buscador de restaurantes. Y entonces, en ese sentido, si lo piensas bien, cada vez hay más competencia para nosotros, ¿no? Yo creo que en el año 2000, ¿no? Cuando eh, eh, la mayoría de la gente entraba en Internet a través de Google, a través del buscador, pero honestamente el usuario es muchísimo más sofisticado ahora y utiliza muchas otras fuentes de información, ¿no? Yo creo que quizás aquí la dificultad es definir ahora qué es un buscador. Nosotros Ujú. somos un buscador generalista, pero lo que hay en la industria es muchos buscadores especialistas, cada uno en su industria. Y el reto que nosotros tenemos como compañía es cómo evolucionamos ese buscador que es generalista para que sea tremendamente relevante en cada una de las industrias en las que competimos con grandes buscadores especialistas. Oye, ¿qué espacios de autocrítica tenéis dentro de la compañía? No sé si preguntaba alguien por si había un comité ético, pero es decir, cuando uno tiene tanto éxito y tanto dominio, muchas veces, sea en los negocios o en cualquier otra área, muchas veces es difícil hacer autocrítica de lo que hace mal, porque el éxito le va todos los días subrayando lo que hace bien, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucha crítica, pero primero quizás hay muchas ganas de innovar, probar, y la crítica viene porque somos una empresa que lo que hacemos es tomar muchos riesgos, y sabemos que nos equivocamos en muchas de las cosas que hacemos, pero es más un modelo de lanza algo rápido, prueba, equivócate, aprende y rectifica. Ujú. Y esto, que en el fondo es crítica, es autocrítica, eh, realmente está muy impregnado en nuestra cultura. Eh, es decir, mi jefe, por ejemplo, cuando yo le presento el plan del año, yo sé que una pregunta que me va a hacer siempre es, ¿qué riesgos estás tomando este año? Si yo le contesto que ninguno, mal voy, ¿vale? Por lo tanto, estás probando cosas nuevas, estás tomando riesgos. Y luego, de forma trimestral, cuando revisamos nuestros planes, hay una reflexión permanente de, oye, de eso que te dije que iba a probar, qué he aprendido, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y por lo tanto, qué ajustes voy a hacer, ¿no? Y eso se comparte con bastante naturalidad. Eh, y creo que eso es muy diferencial dentro de la cultura que tenemos y cuando la comparo con empresas con culturas quizás más tradicionales, ¿no? Donde el error se oculta mucho más y esa crítica no se hace de una forma, si quieres, tan natural y tan continua, ¿no? Y donde en Google realmente no se penaliza ese error y por lo tanto es más fácil hacer esa autocrítica. Lo que se penaliza es la falta de toma de riesgos, lo que se penaliza es la falta de innovación, ¿no? Oye, ¿qué tiene que hacer alguien que nos esté escuchando y quiera trabajar en Google España? Pues mira, lo primero que se tiene que creer es que puede trabajar en Google de España. Y te Mira, cuento por qué buen digo consejo. esto. No, no, un buen consejo, claro, claro. Te digo por qué digo esto, porque, por ejemplo, bueno, nosotros hay un talento que buscamos mucho, ¿no? Que son ingenieros. Eh, los ingenieros ahora mismo yo te diría que es uno de los talentos más buscados, ¿no? Hablaba hace poco con ingenieros españoles que están en Zúrich y yo les preguntaba, ¿no? Oye, venga, ¿cómo hacemos para captar talento español y traerlo a la compañía? Y la reflexión que me hacía, de hecho, una chica me dijo, mira, es que es muy curioso, pero yo cuando fui a mi universidad a presentarme que trabajaba en Google y a presentar que era Google y a captar posibles candidatos, un montón de gente dijo, ah, pero tú trabajas en Google.
Dice, claro, todos pensaban que Google era algo inalcanzable y ni siquiera habían aplicado. Ujú. Cuando le pusieron cara a ella porque la conocían, dijeron, hombre, es que si tú trabajas en Google, entonces yo también puedo trabajar en Google. Porque en el fondo tú y yo no somos tan diferentes, ¿no? Entonces, por eso digo que lo primero es creérselo, porque creo que muchas veces los españoles en ese sentido somos demasiado modestos, no nos Ujú. lo creemos, nos cuesta vendernos, nos Sí, cuesta sí. pensar que sí que podemos. Tenemos cierto complejo, ¿no? Déjame que lo ponga de esta manera, mientras que a Yo lo creo que mejor un tiene que ver inglés o un con alemán. los 40 años de dictadura. Es un aislamiento, más el idiomático, lógicamente, que nos ha dejado huella. Se va rompiendo, pero muy lentamente. Te sorprendería, ¿no? Pero yo me quedaba sorprendida. ¿Cuántos Ujú. ingenieros tenemos de verdad? El ingeniero español está muy bien valorado, pero a veces falla algo tan sencillo como el inglés. Y no puede ser que en estas, ¿no? Que a estas alturas del partido lo que nos falle sea el idioma, ¿no? Entonces, yo creo que hay eso, hay un creérselo, hay un pensar que realmente eres capaz, tener confianza en ti mismo. Y luego, por supuesto, hay que prepararse bien las entrevistas, hay que entenderlas para poder hacer un buen proceso. Eh, ¿Qué retos tienes este año para la compañía? Bueno, pues con el panorama que tenemos por delante El nuestro, te plan de puedo contar negocio. cuáles eran mis retos antes y cuáles son ahora, ¿no? Pero Bueno, mira, la audiencia ha nuestro reto en crecido, es, ¿no? sí, la audiencia ha crecido, pero lógicamente yo ya estoy pensando ahora mismo mi reto para la segunda mitad del año es el primero y que estamos pensando ya es cómo podemos ayudar a España en la recuperación económica que va a haber que abordar, ¿no? En cuanto solucionemos la crisis sanitaria, ¿no? Y pensamos que esa recuperación económica, la tecnología y la digitalización van a ser una pieza absolutamente clave. Entonces, lo que estamos pensando ya con el equipo es cuál puede ser nuestro papel como compañía, cómo podemos colaborar con el gobierno y con las instituciones para poder acelerar esa recuperación, ¿no? Cómo podemos ayudar al gobierno primero a recuperar la marca España, que nos parece que es importantísimo, siendo el turismo una de Ujú. nuestras grandes aportaciones a la economía, cómo ayudamos a transformar digitalmente, sobre todo, ¿no? Pymes y autónomos, para que puedan adaptarse mejor a la nueva realidad que nos vayamos a encontrar después de todo esto. Y luego mucho foco, nosotros trabajamos mucho en el sector turístico, mucho foco en turismo. ¿Qué papel podemos jugar para ayudar, ¿no? A activar, a recoger y atraer toda esa demanda y a seguir digitalizando al sector turístico? Esta va a ser una de nuestras grandes prioridades y de nuestras grandes áreas de trabajo para este año, para los próximos meses y probablemente próximos 18 meses, te diría yo, por lo menos. Los periodistas, los editores y los ciudadanos estamos todos muy preocupados con esta etiqueta que ya se ha popularizado, que se llama fake news, pero que a mí me gustaría intentar explicar un poco más, y es la sensación de que cada uno puede elegir, como ha sido siempre, lo que le parece creíble y lo que no, y que a veces uno se cree lo que le interesa, ¿no? Y escuché antes de ayer en la radio, no sé decir la fuente, pero era un profesor de filosofía que decía que verdad es lo que uno está dispuesto a considerar que es verdad, ¿no? Eh, claro, el buscador es neutral. Bueno, neutral no es neutral, el algoritmo no es neutral, pero el algoritmo no tiene como misión decir lo que es verdad y lo que no. ¿No? Pero realmente tenemos un problema si acabamos sin saber discernir. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo estoy de acuerdo que en este momento la desinformación y el fake news es un problema importante y que tenemos que atajar entre todos. También creo que el buscador está en una posición y todo el mundo, quizás redes sociales y todo el mundo donde se distribuye contenido, y ahí incluyo YouTube, que también es parte de nuestra compañía, tiene otra dinámica, tiene otra posición distinta, ¿no? Porque al final es verdad que nosotros lo que hacemos es responder a una pregunta que hace un usuario y tratar de responder lo mejor posible a esa pregunta, ¿no?
Y creo que toda la industria tenemos que trabajar para luchar contra la desinformación. Fíjate, quiero coger el caso de la crisis que hemos vivido, ¿no? Nosotros teníamos claro que esto era fundamental y que en un tema tan crítico como una crisis sanitaria era fundamental, por ejemplo, que las respuestas que dábamos ante preguntas relacionadas con el COVID tenían que ser tenían que ser respuestas de calidad intachable, déjame que lo ponga de esta manera, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues mira, aquí hemos hecho una colaboración muy estrecha con el Ministerio de Sanidad para resaltar, y te digo con el Ministerio de Sanidad en España, pero a nivel global con todas las instituciones, para identificar cuál es ese contenido de autoridad, cuáles son esas fuentes fiables, cuál es la información que había que dar a los usuarios que están realmente buscando sobre esto y hemos hecho un esfuerzo titánico para asegurar, y si buscas COVID, hemos lanzado un hub, una página muy especial que recoge todo este contenido para que no haya dudas, para que no haya fake news y para que esto esté, si quieres, totalmente limpio de esto, ¿no? ¿Qué hemos hecho en YouTube? Que en YouTube tiene una dinámica, como te digo, muy diferente, un foco muy especial en poder retirar ese contenido que pueda estar dando información falsa. Otra vez, trabajar con fuentes de calidad, con fuentes profesionales para resaltar ese contenido que es más profesional, ¿no? Y el tercer ejercicio que llevamos meses haciendo, que no es específico de este momento, pero que creo que tenemos que hacer más como sociedad y que va ligado a ese comentario que me hacías tú al principio de tu pregunta, es que creo que tenemos que seguir fomentando el pensamiento crítico en nuestra sociedad. Entonces, Sin nosotros, por duda. ejemplo, lanzamos un proyecto apadrinado por la Reina, que se llama Infórmate, donde hemos trabajado con adolescentes en colegios para precisamente desarrollar ese pensamiento crítico. ¿Cuántas cosas me han llegado de distintas fuentes que cuando las lees, si te paras a pensar un poco, te das cuenta, ¿no? Y es obvio que es fake. Otra cosa es que te lo quieras creer, ¿no? Y hay cosas que son relativamente fáciles de comprobar. Y yo te puedo decir que me he pasado las últimas semanas desmintiendo cosas, pero son tan fáciles como, a ver, este que dice no sé qué, espera, que me voy a meter en su Twitter y que lo voy a comprobar. Oye, mira, es que en su Twitter no dice esto, ¿no? Y creo que ahí es una labor educacional que tenemos que seguir haciendo en la sociedad para que ese pensamiento crítico se desarrolle y eso lo tenemos que hacer entre todos. Oye, creo que, bueno, creo no, seguro que Google ha lanzado una campaña de ayudas a los pequeños editores y a los editores. Eh, qué tenemos que hacer los editores y los periodistas para aprovechar todas las ventajas que tiene una compañía como la vuestra a a la hora de intentar llegar a nuestras audiencias? ¿Vamos más atrasados que los anglos? Eh, pues mira, yo te diría que particularmente la industria española no va más, periodística, ¿eh? Si hablo de la Ujú, industria de sí. los medios, Ujú, no va más atrasada obligatoriamente que que los anglosajones. Nosotros colaboramos con toda la industria. El nivel de adopción de la tecnología es muy bueno. Cuando veo el nivel de desarrollo de todas las herramientas de publicidad programática, estamos en niveles de adopción y de madurez muy similar al Reino Unido. O sea que yo te diría que en ese sentido la industria periodística española está bastante avanzada en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hay que hacer? Pues lógicamente el contenido, desarrollar buenas experiencias digitales, ¿no? Otra vez, fíjate, España es líder en el uso de AMP, ¿vale? Que es esta tecnología para que el contenido móvil cargue muy rápidamente en el móvil, por ejemplo, pues en ujú. Europa somos líderes. Entonces, que ese contenido esté accesible a móviles, que es donde la gente mayoritariamente lo está consumiendo, ¿no? Que las experiencias de usuario realmente sean buenas y sean diferenciales es una parte, todo lo que tiene que ver con contenidos. Gestión de ingresos y gestión publicitaria, te diría yo. Creo que en España, sin duda, vamos a ir evolucionando cada vez más a modelos de suscripción. Quizás ahí, y más si nos comparamos más quizás no tanto con el Reino Unido, sino con Estados Unidos, creo que todavía tenemos un camino que recorrer en ese sentido, pero pensamos que es una de las grandes palancas que tiene que trabajar la industria para poder ser mucho más sostenible financieramente. Y ahí estamos ayudando con productos como Subscribe with Google. Y luego sí que es verdad que en todo lo que tiene que ver con monetización publicitaria,
quizás lo que queda por hacer, pero hay algunos medios que ya empiezan a estar bastante avanzados, es cómo utilizar mucho más la data de la que disponen los medios para poder monetizar mejor, ¿no? Y para que todas esas impresiones publicitarias pues puedan hacerlas a un coste más elevado y que por lo tanto puedan monetizar mejor su contenido, ¿no? Y luego está el mundo de las apps, quizás, que yo creo que es un mundo que está creciendo mucho, consumo de apps, la publicidad en apps también, tanto apps como vídeo. Quizá pensaría más esos nuevos formatos, ¿no? Apps, vídeo y la voz, que es el siguiente formato que va a venir. Pues quizás esa es una asignatura todavía pendiente en los medios españoles donde tenemos que seguir colaborando. Eh, Pero lo que yo sí te diría, como decías, perdona Andrés, ¿no? Que nosotros colaboramos muy estrechamente con la industria para ayudar a esa transformación y efectivamente en estos momentos difíciles hemos anunciado todas esas ayudas a la industria para poder, bueno, pues colaborar y ayudar en estos momentos tan complicados, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en Google España y cuánta gente trabaja en YouTube? O dentro de la compañía, ¿cómo tenéis divididos los equipos? Sí, es que en el fondo no Unidos. están divididos realmente, no están divididos por productos, los trabajamos juntos y cuando yo voy a ver a un medio, cuando voy a ver a un anunciante, le hablamos de los dos productos, ¿no? Lo trabajamos todo junto. ¿Cuál de los dos os da más trabajo digamos, tiene más clientes? No me refiero a usuarios, sino los dos productos están al 50% o no. No, la realidad es que hoy la parte más importante de nuestros ingresos está en Google, pero YouTube viene creciendo de forma, si quieres, muy interesante y va a ser una fuente de crecimiento clave. Entonces lo vemos más como es un producto donde estamos invirtiendo y estamos apostando de cara al futuro. ¿Cómo es el perfil de un trabajador de Google España? ¿Qué años tiene? ¿Qué formación tiene? Bueno, yo te diría que depende mucho de la función en la que trabaje, ¿no? Si cogemos, no es lo mismo, lógicamente, que esté trabajando en comunicación o en un departamento legal o en un departamento de partnerships Claro. o dando apoyo comercial, ¿no? Si está en la parte más de apoyo, por ejemplo, a medios o en la parte de apoyo a grandes cuentas, pues probablemente estamos hablando de gente de los entornos de los 30 y pocos años, eh, con, eh, con experiencia del mundo de los negocios y conocimiento normalmente particular y específico de la industria donde trabaja. Porque a nosotros al final, cuando trabajamos con los clientes de una industria, lo que nos gusta es hablar el idioma de la industria y lo que hacemos es ayudarle a entender cómo la transformación digital le ayuda en su industria particular y en su negocio particular y por eso tener gente que conoce la industria para nosotros es importante, ¿no? Entonces, es bastante común que cuando hablamos de distribución tengamos gente que viene del sector de distribución o cuando hablamos de el mundo de la moda tengamos gente que viene del mundo de la moda o de automoción, ¿no? Eh, y gente ahí con perfiles ya muy distintos. Pueden ser perfiles de marketing, pueden ser perfiles comerciales, pueden ser perfiles de consultoría. Ahora bien, es cierto que como todo este mundo está avanzando cada vez más hacia los datos y hacia la sofisticación, el uso del machine learning, cada vez vamos incorporando más perfiles muy analíticos. Entonces, si me preguntas cuál es la combinación ganadora, para mí la combinación ganadora es ese perfil con un background muy analítico, pero que a la vez sabe hablar negocio y que es muy relacional, ¿no? Y son perfiles muy Ujú. difíciles de encontrar, ¿eh? Esa combinación no es nada fácil de encontrar. Yo como editor tengo la sensación de que siempre voy detrás vuestro, es decir, que siempre voy con la lengua afuera, espero que no sea por mi edad, intentando no perder el tren tecnológico. ¿Eso te pasa a ti también? Bueno, yo creo que no eres el único, les pasa a No, muchos, yo sé que no, eso porque sí, la realidad eso es lo que el sé. sector tecnológico va muy rápido, ¿eh? O sea, y entonces todos tienen un poco esa sensación. A mí me pasa un poco menos, porque tengo la suerte al estar en la compañía que estoy, veo muy de primera mano todo lo que pasa. Y al final hay un ejercicio que la compañía hace por mí, ¿no? Y es que me ayuda a filtrar todo y a entender las cosas. Ahora, lo que es cierto es que para no tener esa sensación de quedarte atrás, lo que sí te puedo decir es que nosotros
seguimos estudiando Ujú. todas las semanas. Nosotros tenemos que certificarnos todos los años. Todos los empleados de Pero Google que trabajan, por ejemplo, en ventas. explícamelo mejor. ¿Qué significa estudiar todas las semanas? Pues estudiar significa que tenemos formaciones permanentes para estar al día Ujú. de las nuevas cosas, tanto de actualizaciones en nuestros productos como de temáticas nuevas que vienen, como de tendencias nuevas que vienen, ¿no? Entonces, las horas que dedicamos a formación en nuestros empleados eh, es impresionante. Y entonces, ¿cómo nos aseguramos que la gente se está formando? Porque les obligamos a certificarse, ¿no? En todos esos nuevos productos y en todas esas actualizaciones que hay. Entonces, yo no tengo la sensación de estar por detrás porque es verdad que invierto muchas horas en seguir formándome y la compañía me pone fácil el formarme, ¿no? Pero yo entiendo que cuando no estás en el día a día, pues mantener el ritmo, sentirse que está uno formado, que sabe diferenciar lo que es una tendencia clave en la compostar de lo que es una moda pasajera, pues no es fácil y por lo tanto estar al día de todo lo que pasa no es fácil porque el ritmo de este sector es vertiginoso. Mm, Están cambiando todo, bueno, están cambiando, no, han cambiado todos los equilibrios de poder. Uno pensaba que los equilibrios de poder eran verticales dentro del Estado, a partir del Estado, pues las agrupaciones con Europa, o en Estados Unidos el federalismo, o la OTAN, pero ya hay multinacionales que mandan más que muchos estados. No sé. Mandan lo voy a poner entre comillas también para no cometer demasiados errores en la pregunta, pero quiero decir que son transnacionales y que tiene una capacidad de influencia que hace que para que muchos estados tengan que hablar con ellos de tú a tú, tienen que reagruparse. Entonces, lo que quiero decir es, ¿sois conscientes en Google, o tú personalmente, pues que a lo mejor solo puedes hablar por ti misma, del poder que tiene la compañía? A ver, yo soy consciente de que jugamos un papel, como te decía, ¿no? Muy importante en determinados ámbitos, pero y veo también que como empleados y en estos momentos tan difíciles, los propios empleados lo que buscan es la protección y el apoyo de la compañía y cuando se sienten desamparados o se sienten en peligro o se giran a la compañía, ¿no? Y le dicen, ¿y tú qué vas a hacer por mí? Yo eso sí que lo siento. Eh, y sí que siento, es verdad, que cuando hacemos algunos cambios, ¿no? En determinados productos, pues tienen un impacto grande porque afectan a mucha gente, como te decía, sentimos esa responsabilidad. No obligatoriamente el poder, ¿no? Que vosotros llamáis, porque creo que al final actuamos en un determinado ámbito que es relativamente estrecho también, ¿no? Eh, eh, y nosotros lo que sentimos es sobre todo esto, el impacto es verdad que llegamos a muchísimos millones de usuarios, siempre con el propósito de hacerles su vida más fácil, lo que sentimos es una tremenda responsabilidad. Eh, Estos tiempos de revolución digital, yo me refiero a una revolución cuando cambia lo establecido, ¿no? Y la digitalización del planeta, de nuestra sociedad, de los negocios, pues es una revolución no sangrienta. En las revoluciones se producen oportunidades en las que crece debajo del asfalto una compañía inmensa como la vuestra y otras, y a veces con la misma proporción que han crecido pueden desaparecer. Nadie sabe por qué. Nadie sabe qué las puede hacer desaparecer, pero casi como los volcanes, ¿no? Que pueden subir y ¡pum! Esconderse. No sé si tienes alguna impresión alrededor de esto, ¿no? O sea, como las... Sí, sí, nosotros lo tenemos muy claro. Creo que cuando coges los casos, por ejemplo, de compañías como Nokia o como BlackBerry o como Ujú, Kodak, ¿no? Que son ujú, casos sí, de estudio a nivel de escuelas de ujú. negocio, al final lo que decíamos es una industria, es un sector que va tan rápido que como te pierdas una ola de innovación, el riesgo de quedarse fuera es muy alto. Como te pierdas dos, estás muerto, ¿no? Y eso al final, y esa visión sí que la tenemos muy clara en la compañía, lo que te lleva es que, y te obliga a estar invirtiendo en muchas cosas, ¿no? Y a veces dice, no, es que como Google, ¿no? Estáis en todas partes, estás invirtiendo en muchas cosas. Bueno, es que esta industria es así, porque es difícil saber cuál va a ser esa cosa
que va a crear la siguiente gran disrupción, la siguiente gran revolución y por lo tanto te puede dejar fuera, porque es que te puede dejar fuera, ¿no? Y yo creo que la dinámica de este mercado y de esta industria es así. De lo que deduzco, que, o creo entender, que a veces estáis innovando en todos los territorios sin estar seguros si en ese territorio se va a continuar o si va a merecer la pena o tal, simplemente porque tenéis la obligación de estar ahí. Sí, o sea, yo creo que la forma en la que nosotros lo vemos es, bueno, cuando hay esas grandes disrupciones tecnológicas y esas apuestas como empresa tecnológica, solemos invertir y solemos estar y empezamos por estar, ¿no? Luego tienes que ir tomando decisiones, ¿no? También de racionalización de tu portfolio, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Dónde hemos desinvertido? En robots. Pues en su momento estuvimos y compramos una empresa que era Boston Dynamics y luego en algún momento, bueno, pues decidimos que igual eso no era nuestro core y que tenía sentido desinvertir y vender, ¿no? Eh, pero, pero bueno, es que hay muchas cosas que cuando son muy incipientes no sabes. Y entonces, bueno, pues estás, aprendes y luego poco a poco vas viendo si eso realmente coge una evolución que puede ser disruptiva, si va a formar parte de tu core o no, si tiene sentido o no tiene sentido. Y tienes que hacer una estrategia de optimización de portfolio al final. Oye, Francisla, sobre el derecho a desaparecer, que sé que esto no te pilla por sorpresa, ¿cómo se puede desaparecer de Google una persona, un ciudadano, un individuo? ¿Y cuánta gente pide desaparecer en España? O si es una petición frecuente. Eh, bueno, realmente técnicamente es el derecho al olvido, por lo que me Sí, estás sí, sí. preguntando. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo que es importante entender es que, bueno, esto es un debate, ¿no? Que lleva bastantes años, donde nosotros ahí lo que decimos es, ojo, que Google lo que hace normalmente es indexar contenido. Nosotros no somos los propietarios del contenido, lo único que hacemos es sacarlo a la luz, ¿no? Este es el resultado Ups. principal. Cuando tú tienes, sí, se me ha disparado el teléfono, cuando tú tienes problemas con ese contenido que está apareciendo, nosotros lo que recomendamos es que lo primero que tienes que hacer es ir a la fuente, ¿no? Porque con lo que tienes un problema es con el que está publicando ese contenido. Y ese es el primer paso que se debería dar, ¿no? Ir a la fuente, que es el que está publicando ese contenido, e intentar gestionar esto. Eh, y si no, efectivamente, Europa dictaminó en su momento el derecho al olvido. No te sé decir, porque no tengo el número en mente, cuántas peticiones hay, pero hay bastantes, llevamos muchos años con esto, y se producen retiradas de contenido del buscador. Si no me equivoco, se hace público en algún sitio, pero ya te ¿Y lo contestaré por mail. es un mecanismo fácil o es un mecanismo Sí, farragoso? es un formulario. Es un formulario donde tú lo rellenas el formulario, pones las URLs que quieres que se retiren y eso se revisa, se cumple las normativas, digamos, o el reglamento y eso se analiza y si la cumple se retira. Cuéntame por ir acabando, porque obviamente esta conversación podría ser, por lo menos por mi parte, larguísima. Cuéntame algo reciente o menos reciente de tu compañía que te haya hecho ilusión, que hayas dicho, joder, estoy en una empresa que merece la pena porque fíjate, esto me ha sorprendido después de 10 años trabajando ahí. Pues mira, para mí la reacción que ha tenido la compañía ante la crisis que estamos viviendo me ha hecho sentirme muy orgullosa de mi compañía, ¿no? Y te explico por qué. Primero, bueno, pues cuando esta crisis comienza, la compañía, y como muchas otras, fue muy clara poniendo por delante a los empleados y la salud de los empleados por encima de todo, ¿no? Y cuando he visto, bueno, pues cómo se han organizado los comités de seguridad, cómo se ha ido organizando todo el proceso para decir, oye, tenemos que sacar a nivel global a más de 120.000 empleados, ¿vale?, de sus puestos de trabajo, que trabajen desde casa y que la infraestructura y la operación no sufra. Y esto hay que mantenerlo en momentos de picos de demanda que nunca antes habíamos visto. Te puedes imaginar el estrés que esto supone en la infraestructura. El movimiento que ha hecho la compañía ha sido monumental.
pero cuando te digo monumental, es que el reto era de una magnitud impresionante y cuando veo cómo se ha operado y cómo se ha ejecutado, yo me quito el sombrero, ¿vale? Eso ha sido el primer momento wow que he tenido recientemente, ¿no? Y después, una vez que hemos conseguido hacer eso en muy pocas semanas, que yo sé de algunos vicepresidentes que decían es que esto es imposible de hacer y bueno, pues se ha hecho. Nuestra segunda obsesión y nuestra segunda pregunta enseguida ha sido qué rol juegan aquí nuestros productos y servicios y cómo podemos ayudar. Mm, Y una vez más, hemos lanzado iniciativas en 5 pilares, ¿no? Te he hablado hace un ratito de el asegurarnos que la información era fiable y que estábamos dando el contenido, ¿no?, de autoridad y contenido profesional. Pero todo esto lo hemos hecho a escala global, pero teníamos 5 ejes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en educación, lo que hemos, bueno, el rol que está jugando Google for Education, imagínate, para que el colegio siga. ujú. Hemos duplicado el número de estudiantes que están en G Suite for Education de antes de la crisis ahora. O sea, en un mes hemos tenido que duplicar el volumen. Imagínate el esfuerzo que supone eso, ¿no? Pero también a mí me llena de orgullo el impacto, una vez más, que tenemos en la sociedad, porque estamos permitiendo que millones de niños puedan seguir estudiando. Y te puedo decir que yo, como madre de 3 hijos, que los tengo ahí en el comedor conectados y Ahora les suelto, trabajando, ahora les suelto. no, pero y estudiando como si no hubiese pasado nada, pues una vez más creo que ahí es cuando se pone de manifiesto, ¿no?, el valor que tiene la tecnología y para mí el impacto que tienen nuestros productos y me hace sentir extraordinariamente orgullosa, ¿no? Y finalmente, pues todas esas ayudas que hemos anunciado recientemente, no sé si eres consciente, pero hemos anunciado un fondo de 800 millones de euros a nivel Ujú. global para ayudar a pymes, a instituciones gubernamentales, a instituciones sanitarias, a pasar, bueno, pues sobre estos momentos difíciles y estamos colaborando también con nuestra tecnología y nuestros productos para ayudar a gestionar, ¿no?, esta pandemia lo mejor posible. Ese acuerdo que hemos anunciado con Apple, ¿no?, que es un gran competidor nuestro, y poder anunciar ese acuerdo con una compañía como Apple y decir, venga, vamos a juntarnos y vamos de verdad a ver cómo podemos ayudar gracias a nuestra tecnología a gestionar, ¿no?, a hacer la trazabilidad de los contactos y ayudar a luchar contra esta pandemia, pues para mí son cosas que me llenan de orgullo, tengo que decir, ¿no? Creo que el ADN de las compañías y esos valores realmente se ven en estos momentos difíciles y para mí ha quedado muy patente en estas pocas semanas. Y te puedo decir que todos los Googlers, que es como llamamos a nuestros empleados, se sienten tan satisfechos de pertenecer a una compañía Bueno, como esta os porque, debemos un verbo que es googlear, ¿no? O sea que, exacto. no sé, si quieres podemos hablar con la RAE y tal. Para que la RAE siempre está mal de dinero. O sea que la RAE seguro que aceptan. Oye, para acabar, eres también la directora general de Portugal, del mercado portugués. Estos días hemos aprendido muchas cosas de los vecinos, de un país pequeño, pero que tiene un talante en el que no está constantemente discutiendo como nos ocurre aquí. Cuéntanos tu relación con ese mercado, cómo es tu negocio allí y cómo lo gestionas desde Madrid o si tienes oficina en Lisboa, ¿cómo haces? Sí, hay una oficina en Lisboa y tengo allí un director general que es portugués y que es el que lleva la relación en el día a día y la verdad es que son bastante independientes, ¿no? Lo que pasa es que es una oficina muy pequeñita y lo que nosotros hacemos desde España es les damos soporte en temas que, bueno, pues que son comunes y donde ellos no tienen escala a lo mejor para tener expertos, ¿no? Entonces, toda la parte de expertos o iniciativas que lanzamos aquí que ellos pueden aprovechar, yo me aseguro que aprovechamos todas esas sinergias para que ellos puedan beneficiarse de todo esto, ¿no? Y efectivamente, si quieres, ¿qué tipo de negocio tenemos allí? Bueno, como país es un país que está menos digitalizado, ¿eh? Yo te diría todo lo que tiene que ver con el mundo del e-commerce. Ujú. Realmente están por detrás comparado con España. Les falta mucha oferta en ese sentido y yo creo que España está más avanzado que ellos
y ahí todavía tienen mucho que recorrer y mucho que progresar, pero bueno, es verdad que podemos ver que la gestión de esta crisis la han hecho de forma muy distinta y yo creo que los números te demuestran que no, que los resultados han sido muy diferentes. Es cierto. Oye, gracias. Creo que debo cortar para no quemar a la audiencia. Qué gusto tener una cara y una persona que explica con tanta sencillez una cosa tan grande y que nos parece a veces tan grande y tan sencilla, por mucho que su página de